Presentación del tema 1, Introducción a la programación. Los objetivos que nos planteamos alcanzar en este tema son los siguientes. En primer lugar, introducir los conceptos básicos de programación para de esa forma poder construir nuestros primeros programas. En segundo lugar, nos planteamos introducir los principales tipos de datos disponibles en C++, que nos van a servir para representar información del mundo real, y las operaciones básicas, operadores y funciones que trabajan sobre estos tipos de datos. Y finalmente, y será un objetivo que intentaremos cumplir a lo largo de todo el capítulo como un objetivo transversal, enfatizar desde el principio la necesidad de seguir buenos hábitos de programación. Un programa no solo debe funcionar, sino que debe estar bien hecho. El contenido en grandes o en secciones de este tema es el siguiente. En primer lugar, estudiaremos qué es un ordenador desde el punto de vista de un programador o desde el punto de vista de la programación, qué son algoritmos y qué son programas y qué relación existe entre algoritmos y programas. En el segundo punto veremos cómo se escriben programas en un lenguaje de programación concreto y en este caso será el lenguaje C++. En esta sección haremos una introducción muy general a la programación en C++, donde presentaremos la estructura de un programa típico y sencillo basada en la estructura de entrada de datos, cálculos y salida de resultados. En la tercera sección estudiaremos qué son datos y qué se entiende por tipos de datos, de una forma muy genérica para cualquier lenguaje de programación realmente. Veremos a continuación qué son operadores y qué son expresiones, como elemento básico para realizar cálculos en un programa. En la sección quinta profundizaremos con bastante detalle en el lenguaje de programación C++ y presentaremos los tipos de datos simples, los tipos de datos primitivos en C++. Y finalmente hablaremos y pondremos algún ejemplo de lo que se entiende por el principio de una única vez. Básicamente, lo que nos va a indicar o la conclusión que deberemos sacar es que deberemos escribir las soluciones una sola vez, no repetir código a lo largo del programa y reutilizar lo que está hecho. Vamos a dar una visión bastante general del capítulo entrando en cada una de las secciones. En el primer lugar, el ordenador, algoritmos y programas, presentaremos los conceptos básicos con los que vamos a trabajar a lo largo del curso. Veremos qué son datos y algoritmos, hablaremos acerca del lenguaje de programación y qué es el proceso de compilación. En los conceptos básicos presentaremos los conceptos fundamentales, las definiciones básicas que posiblemente usted ya conozca, de su uso particular de los ordenadores y las aplicaciones que utiliza con frecuencia. Los datos y algoritmos son elementos fundamentales en la tarea de programación y tendremos que distinguir entre algoritmo y programa, entendiendo como que el algoritmo describe una secuencia ordenada de instrucciones para resolver un problema concreto, siguiendo una serie de características, y lo diferenciaremos de un programa, en que un programa es la implementación en un lenguaje de programación concreto de un algoritmo. Bien, hablaremos acerca de algoritmos y, de hecho, ante la dificultad de establecer los pasos concretos correctos de un algoritmo, disponen de un vídeo en Prado en el que puede ver de una forma bastante, yo diría que graciosa, la dificultad que tiene indicar con pasos concretos
¿Qué hay que realizar para realizar tareas muy simples? Les recomiendo la visualización del vídeo. Antes de hablar sobre cómo un programa manipula datos, es conveniente saber qué entendemos en programación por datos. En esta sección hablaremos acerca de qué entendemos por datos y cómo los algoritmos manipulan esos datos para obtener resultados. Veremos de qué manera ciertas instrucciones pueden manipular, pueden modificar los valores de los datos y cómo se pueden calcular valores de nuevos datos con el objetivo de proporcionar un resultado o un problema concreto. Bien, todo esto será lo que formará parte de una primera visión de la programación. Para concretar, en la sección dedicada al lenguaje de programación, presentaremos desde el nivel más básico de código binario, lenguaje ensamblador, pasaremos a hablar de los lenguajes de alto nivel y nos centraremos en presentar el lenguaje C++, que es el lenguaje que nos interesa y el que vamos a utilizar en este curso. Veremos las distintas fases del proceso de programación, llamémoslo así, de una forma bastante general, desde el diseño, desde el análisis del problema hasta la implementación final y las fases de mantenimiento, y cómo todo eso se estudiará en lo que se conoce como ingeniería de software. No debe confundirse la programación con la codificación, o sea, con la escritura del código de un programa. No hay que confundirlo, de hecho lo repetiremos con mucha frecuencia durante el curso. Hablaremos de la compilación. De hecho, en la parte práctica, en las sesiones de prácticas, trabajaremos y hablaremos bastante acerca del proceso de compilación, como el proceso en el que un código fuente pasa a ser un programa ejecutable. Mostraremos cómo se hace de una forma teórica, entre comillas, simplemente mostrando los distintos pasos del proceso, aunque puede encontrar con bastante detalle qué es lo que ocurre durante el proceso de compilación y cómo se compila utilizando el programa DebC++ en unos vídeos que están preparados también en Prado. Le aconsejo, por supuesto, que vean todo este proceso para estar listos y estar preparados para el desarrollo de la práctica número 1. De hecho, en la especificación de programas encontrará que la explicación que realizamos acerca de un programa concreto, acerca de cuál es su estructura y qué elementos forman ese programa, como los comentarios, instrucciones, etcétera, todo está explicado también con mucho detalle en una serie de vídeos, también disponibles en Prado. Vídeos que tienen como título también Organización de un programa. O sea, toda esta sección la encontrará con mucho detalle en vídeos publicados en Prado. Esto nos servirá para presentar un programa general que realiza unas tareas sencillas de entrada, o sea, lectura de datos desde el teclado, cálculos sobre esos datos y presentación de resultados. Le aconsejo que vean esos vídeos para tener una idea bastante aproximada de cuál será el trabajo que vamos a desarrollar durante el tema 1. Bien, también explicamos qué son operadores, qué son operandos, introducimos las órdenes de entrada-salida y explicamos cuál es la organización de un programa, repito, que serán los que vamos a trabajar o el tipo de programas con los que vamos a trabajar en este primer tema. En la sección dedicada a elementos básicos del lenguaje de programación, nos dedicamos a hablar o a presentar unos conceptos más teóricos, como es el concepto de token y las reglas sintácticas y reglas semánticas, palabras reservadas, que tienen un nivel de profundidad algo mayor
y nos servirán para ampliar nuestro vocabulario en programación. Presentaremos las palabras reservadas en C++ y veremos qué tipos de errores podemos detectar y encontrar durante la compilación y ejecución de un programa y cómo actuar ante ellos. En cualquier caso, la detección y la corrección de errores también lo puede encontrar en los vídeos dedicados a la sección primera de prácticas. De hecho, los errores que aquí usted va a encontrar son los mismos que comentamos y sobre los que trabajamos en esa serie de vídeos. Bien, y finalmente hablamos acerca de la conveniencia de presentar al usuario los datos de una forma que sea correcta, amigable, legible, de forma que siempre el programa ayude en su ejecución a que el usuario sepa siempre y en cada momento qué tiene que hacer y sepa interpretar perfectamente los mensajes que se genera el programa. Es algo muy importante, pero que normalmente los programadores noveles no le prestan demasiada atención. En la sección 1.3 volvemos a insistir en la importancia de los datos, en la necesidad de que en un lenguaje como C++ los datos que se vayan a utilizar sean declarados y cuál es la implicación de esa declaración. Hablaremos de un tipo especial, más que un tipo, perdón, hablaremos de una clase especial, una categoría especial de datos, que son los literales, y una propiedad de ciertos datos que es la de los datos constantes, que son datos cuyo valor no puede modificarse durante la ejecución del programa. Con lo cual puede ver que poco a poco, mediante iteraciones sucesivas, cada vez vamos profundizando más en ciertos conceptos. Desde la presentación de los datos hasta poco a poco ir viendo que los datos tienen que declararse, que existen datos literales, que existen datos variables, que existen datos constantes y iremos profundizando cada vez más en estos conceptos. Por ejemplo, en una sección posterior veremos que existen datos de diferentes tipos, de diferentes categorías y incidiremos en sus propiedades. De nuevo hablamos de la declaración de datos, que conlleva el concepto de tipo de dato, que a su vez implica definir cuáles son los valores que podrían asignarse a un dato y cuáles son las operaciones que pueden realizarse sobre los datos de ese tipo. Así que, al finalizar este capítulo, el concepto de tipo de dato y todas las implicaciones en un lenguaje como C++ debería estar perfectamente definido y debería estar muy claro. Bien, los datos se declaran, los datos pueden recibir valor mediante instrucciones de asignación, siempre y cuando esos datos sean variables. Si son constantes no se podrían modificar. Hay que tener en cuenta que los datos pertenecen a diferentes tipos y dependiendo del tipo, así serían los valores que se les puede asignar y las operaciones que podemos realizar con ellos. Básicamente, esto va a ser el objetivo de toda esta sección. Hablaremos acerca de cuáles serán las propiedades o cuáles son las características que deben tener los nombres de los datos. Hablaremos de la categoría de datos literales y finalmente hablaremos acerca de qué son datos constantes y cuáles son las reglas que deberemos seguir para su nomenclatura. Y finalmente unas normas acerca de cómo deberíamos llamar a los datos, o sea, qué reglas deberíamos seguir para darle nombre a esos datos.